Ilustración fue una época histórica y un movimiento cultural e intelectual europeo, especialmente en Francia y en Inglaterra, que se desarrolló desde finales del siglo XVII hasta el inicio de la Revolución Francesa. Aunque en algunos países se prolongó durante los primeros años del siglo XIX. Fue denominado así por su declarada finalidad de disipar las tinieblas de la humanidad mediante las luces de la razón. El siglo XVIII es conocido por este motivo como el siglo de las luces. Esta corriente abogaba por la razón, como la forma de establecer un sistema autoritario ético. Entre 1751 y 1765 se publica en Francia la primera enciclopedia de Denis Diderot, que pretendía recoger el pensamiento ilustrado. Querían educar a la sociedad porque una sociedad culta piensa por sí misma. Era la mejor manera de asegurar el fin del antiguo régimen, el absolutismo, es decir, la concentración del poder legislativo, el poder judicial y el poder ejecutivo en una misma autoridad, el rey. Los ilustrados exaltaron la capacidad de la razón para descubrir las leyes naturales y la tomaron como guía en su análisis e investigaciones científicas. Defendían la posición de una serie de derechos naturales inviolables, así como la libertad frente al abuso del poder del absolutismo y la rigidez de la sociedad estatal del antiguo régimen. Criticó la intolerancia en materia de religión, las formas religiosas tradicionales y al Dios castigador de la Biblia, y rechazó toda creencia que no estuviera fundamentada en concepción naturalista de la religión. Aunque la Ilustración no era una actitud uniforme, había un consenso entre las diferentes ideas ilustradas de mediados del siglo XVII, cuyo símbolo era la enciclopedia. Este consenso se basa en la convicción de que la razón, combinada con la experiencia humana, podía descubrir las leyes que gobernaban el funcionamiento de la naturaleza. De igual manera, la moral ya no se concebía como una verdad, sino más bien como un producto de las circunstancias, un enfoque conocido como relativismo. En su libro El espíritu de las leyes, el filósofo francés Montesquieu analiza cómo diferentes circunstancias en sociedades distintas dieron lugar a leyes diversas, puesto que no existía ningún monopolio de la verdad o de la justicia. Los pensadores de la Ilustración, sobre todo Voltaire, abogaban por la tolerancia y atacaban a la Iglesia como un poder autoritario y represivo. En lugar de una religión establecida, muchos filósofos propusieron la religión natural del deísmo, según el cual la religión se tenía que ajustar a las leyes de funcionamiento del universo descubiertas por la razón. Los pensadores de la Ilustración sostenían que la razón humana podía combatir la ignorancia, la superstición y la tiranía, y construir un mundo mejor. La Ilustración tuvo una gran influencia en aspectos económicos, políticos y sociales de la época. En política surge la teoría de la separación de poderes. Se subordina el poder religioso al civil, secularización. Y dentro del religioso aparecen las primeras señales de independencia de las iglesias nacionales respecto al absolutismo del Papa y aparece el concepto de contrato social. Para la mayoría de los filósofos, la Ilustración incluía el rechazo del cristianismo tradicional. La aparición en el seno de la Ilustración de estas tendencias religiosas se terminó de desarrollar en la Revolución Francesa. Para sociedades como la nuestra, es necesario el uso del pensamiento crítico y racional para combatir la discriminación, de la que sean objeto todos los grupos maltratados, ya sea a causa de su color, etnia, religión, sexo, preferencia sexual o rasgos físicos, haciendo que estos grupos se vean plenamente integrados en la sociedad como ciudadanos de igual rango que todos los demás. El marxismo es el conjunto de movimientos políticos, sociales, económicos y filosóficos derivados de la obra de Karl Marx, economista, filósofo y periodista revolucionario alemán de origen judío, quien contribuyó en campos como la psicología, la economía, el derecho y la historia. El objetivo que se propone es que los trabajadores
tengan un acceso a los medios de producción en forma institucionalizada, es decir, utilizando las instituciones públicas del Estado para que los trabajadores obtengan medios de producción y evitar que la burguesía concentre cada vez más los medios de producción, la propiedad y la población del país, como sucede en el mundo capitalista o neoliberal. Con el acceso a los medios de producción a los trabajadores, el marxismo concluye que se logrará una sociedad sin clases sociales, donde todos vivan con dignidad, sin que exista la acumulación de propiedad privada sobre los medios de producción por unas cuantas personas, porque supone que este es el origen y la raíz de la división de la sociedad en clases sociales. Los marxistas consideran que la sociedad capitalista se divide en clases sociales, de las que se toman en consideración principalmente dos: la clase trabajadora o proletariada y la burguesía. El capitalista paga el valor de la fuerza de trabajo y a cambio recibe el valor creado por el empleo de la fuerza de trabajo durante la jornada laboral, de manera que una parte de la jornada laboral el asalariado trabaja para reproducir el valor de su fuerza de trabajo y la otra parte trabaja gratis para el capitalista. Esta diferencia de valor entre el valor de la fuerza de trabajo y el valor producido por su empleado es lo que Marx denomina como plusvalía. Esta plusvalía es la base de la ganancia capitalista. Marx lo explica con un ejemplo. El alimento que recibe el caballo no tiene nada que ver con el aporte que éste realiza con su esfuerzo de llevar al jinete. El alimento dado al caballo no recompensa el esfuerzo realizado por éste, sino que es solo lo indispensable para que el animal siga haciendo este esfuerzo. De la misma forma, el salario que le pagan al obrero no recompensa el esfuerzo realizado, sino que es solo lo suficiente para que pueda seguir realizando dicho esfuerzo y se pueda poner a disposición de su patrono. Mientras la fuerza de trabajo colectiva se considere el medio de producción más importante, el capitalismo disfruta las riquezas de dicha producción de manera privada. La ética es la ciencia que fundamenta el comportamiento moral del ser humano para adecuarlo bien del universo, la sociedad y el individuo. Es ciencia porque tiene una validez racional y universal. La ética debe dar argumentos racionales para sustentar el comportamiento moral del ser humano. De lo contrario, se reducirá a una mera opinión de tipo emocional. De igual modo, el que sea ciencia le da universalidad. Esto quiere decir que la ética no es algo meramente subjetivo, sino que es un discurso racional que rebasa la individualidad y detenta la universalidad que tiene la ciencia. La ética se ocupa del comportamiento moral del ser humano, puesto que es el único ser en la naturaleza que necesita de una ética, ya que los animales obran siempre por instinto y no necesitan regular su conducta. Todos los seres humanos nacemos con un sentido del bien y del mal. Es algo intuitivo más allá de la razón, como los principios matemáticos o los de la lógica. Nadie juzga que es lo mismo decir la verdad que engañar, ser justo que injusto, hacerle bien o el mal a otro. No es posible un discurso ético si juzgamos que el bien y el mal son lo mismo, o que no es posible distinguirlos. De igual modo, si pensamos que lo moral es totalmente relativo y depende de las circunstancias.
Immanuel Kant enseña que existen dos leyes que rigen al hombre, la ley natural o la ley moral. Lo que concretó en esa bella sentencia: sobre mí el cielo estrellado, dentro la ley moral. La naturaleza se rige por la ley de la necesidad, el ser humano no por la necesidad, sino por la ley moral, dada su capacidad de libertad. En el hombre, continúa Kant, se dan principios que son imperativos, es decir, racionales, universales y categóricos, esto es, no subordinado al fin. Estos principios son autoobligados, se aceptan en conciencia y no son impuestos por ninguna autoridad externa. El principio de autonomía reconoce al ser humano como autónomo, es decir, que su comportamiento y la norma que lo rige parte de sí mismo, y mientras no interfiera con la libertad de los otros, la persona es libre de decidir la orientación de su vida. Cada ser humano es un fin en sí mismo y no puede, como nos enseña la filosofía kantiana, ser tomado como otro medio. Por su parte, el principio de justicia señala que todos los seres humanos tienen iguales derechos para alcanzar lo necesario para su pleno desarrollo. Todos los seres humanos tienen los mismos derechos, independiente de su desarrollo e integridad física o psíquica, de sus condiciones raciales, sociales, políticas, económicas o religiosas. El principio de benevolencia es la obligación moral que tiene todo ser humano de hacer el bien a los demás. Enunciado en forma negativa sería: ningún ser humano puede hacer daño a otro intencionalmente. Una excepción sería el derecho a la legítima defensa, por el cual yo puedo aún quitarle la vida a otro para salvar mi propia vida. Este principio de benevolencia debe entenderse como una obligación no solo con los humanos, sino con todos los seres de la naturaleza. El respeto por los animales, las plantas y los minerales nos debe obligar a usarlos solo en la medida que los necesitemos. El ser humano es el único animal que destruye los recursos innecesariamente. Por eso la caza, la pesca deportiva, por ejemplo, son una falta a este principio de benevolencia. Igual las corridas de toro, las peleas de gallo, etc. Una clave para conocer el progreso o nivel moral de una sociedad o de un individuo es valorar la motivación que tiene para actuar. Nietzsche señala 3 etapas en la motivación moral: la motivación del esclavo, la motivación del mercenario y la del hijo. El primero obra por medio al castigo, el mercenario por el incentivo a la recompensa, el hijo por el amor filial. Una sociedad en que la mayoría de sus miembros obran solo por miedo al castigo es una sociedad con bajo nivel moral.